En lo personal, este estudio del libro de Marcos para mí también ha sido bastante confrontacional. Y leía hace un tiempo atrás ahí un libro de Lee Strobel acerca de los milagros. Y como iglesia cristiana, la verdad que hemos sido muy afectados también por todo el pensamiento racional que nos ha llevado a tener que entender de una otra manera, con nuestro pensamiento, todo lo que vemos y lo que vivimos, de tal manera de nosotros dominar absolutamente todo lo que sucede a nuestro alrededor. Y eso nos ha llevado también a que de una otra manera los milagros ya no sean algo tan familiar para nosotros. Porque los milagros son cosas que cambian un poco la naturaleza de las cosas. Me refiero, hay leyes naturales que están afectando los fenómenos naturales, pero los milagros salen de esas leyes. Y ahí es donde de repente nosotros chocamos y nos encontramos con situaciones en que decimos, no, es que no puede ser, y siempre buscamos la explicación racional para tal cosa. Pero ¿cuál es el punto? Que de una u otra manera ese pensamiento y muchos otros nos han llevado a tomar tanto el control nosotros que hemos dejado muy poco espacio para Dios. Y de una u otra manera tiene mucha lógica, porque en la medida que nosotros tenemos todo el control sabemos un poco lo que va a pasar. Y si sabemos lo que va a pasar, o sea, es predecible lo que va a suceder, nosotros también tenemos un poco más de calma. Pregunta, ¿te han invitado de repente a la casa de un amigo que tú no sabes dónde vives? La primera vez que vas, haces un esfuerzo grandioso. Tomas ánimo, ¿ok? Y ahí vas a San Google y pones la dirección, o el Waze, o etcétera, vas buscando y todo. Y la primera vez que vas buscando, mirando, todos tus sentidos van atentos. Y haces un esfuerzo. Pero ya cuando te invita la segunda vez, la tercera vez, ya un poco ya sabes. Y de repente ya lo haces automáticamente. De hecho, hay un camino hacia la iglesia que lo tengo como tan automatizado que la otra vez me acuerdo que íbamos a otra parte y me vine a la iglesia. Y yo miré y dije, ¿por qué? ¿A qué voy con eso? Que cuando uno tiene el control, uno también pone piloto automático en la vida. Cuando uno tiene el control, uno no está atento a las cosas, sino que deja que las cosas simplemente pasen porque todo está en control. Y eso para nosotros supuestamente es una pseudo calma. Tenemos una pseudo paz en nuestra vida. ¿Por qué? Porque sabemos lo que va a pasar. Pero pregunta, sabiendo lo que vas a pasar, ¿tienes felicidad? Sabiendo lo que va a pasar, ¿vives la gloria de Dios en tu vida? Sabiendo lo que va a pasar, ¿puedes experimentar una relación rica con Jesús? Sabiendo lo que va a pasar, ¿tienes alegría y gozo constante en tu vida? Seamos sinceros. Muchas veces no. Entonces es lógico tomar ese camino, pero no es el camino más sano. Entonces, al ver los milagros que Jesús hace aquí en el libro de Marcos, tengamos en cuenta que decimos, Dios está en control, pero sabemos que Dios actúa de acuerdo a nuestros pensamientos. Pero eso no es así. Cuando decimos que Dios está en control, Dios muchas veces va a hacer cosas en que va a cambiar tus planes, va a cambiar mis planes, pero Dios va a seguir estando en control. Y me encanta lo que dice la canción Indomable. Dios es impredecible, pero es plenamente confiable. A Dios tú no lo puedes predecir, pero ¿puedes confiar en Él? Sí. Señor, al estudiar este pasaje, no queremos ir simplemente con ideas humanas. Queremos volvernos a ti para que tú hables a nuestra vida. Señor, para que tú tomes el control de nuestros corazones y podamos vivir esa vida que tú tienes para nosotros, esa vida abundante. Muchas veces nosotros queremos tener el control en absolutamente todo. En nuestro trabajo, en nuestra familia, en la iglesia, en nuestro vecindario, en lo que va a pasar, en todo ámbito, Señor. Pero queremos también descansar en ti. Porque cuando sucede algo que nos cambian los planes, pareciera que nuestras vidas se derrumban. Cuando la enfermedad comienza a afectar, cuando un despido comienza a afectar, cuando una persona querida toma una decisión que para nosotros era completamente inesperada y eso nos afecta, todo parece derrumbarse. Pero tú sigues siendo Dios y por eso queremos conocerte más esta mañana. No hemos llegado simplemente a calentar un asiento, hemos llegado a escuchar al Rey.
hemos llegado a escuchar al Dios que nos creó, a ese amigo que está junto con nosotros en todo momento. Hemos llegado a escuchar a aquel que nos ama como nadie nos ha amado. Oh Señor, abre nuestro entendimiento, nuestro corazón. Te bendecimos y te agradecemos por este momento. En el nombre de Jesús. Amén. No sé si notaste ahí cuando hicimos ese pincelazo en algunos versículos de Marcos, que dice que al atardecer Él sanó a muchos. Cuando empezaba a caer el sol, Él comenzó a sanar a muchos. ¿Te fijaste en eso? Y siempre me acuerdo un verano cuando estábamos ahí cerca del lago Calafquén, hace varios años atrás, veraneando cerca del Licanray. Me enfermé, de hecho no me acuerdo qué, si amigdalitis, gripe, algo así. Pero me acuerdo que estaba en la noche ahí en la cabaña, estaba todo oscuro y yo me sentía, pero era como que un tanque hubiera pasado arriba mío, los músculos así, pero completamente adoloridos, y yo ahí metido en el saco de dormir, mirando, no sé qué miraba porque estaba todo oscuro. Eso cuando tú pasas la mano y no sabes dónde están tus dedos, así estaba, de oscuro. Y yo lo único que deseaba, adivinen qué era. Sentirse mejor, pero sabía que estaba enfermo, pero deseaba algo en ese momento. Que llegara el día, no sé quién lo dijo. ¿Te ha pasado eso? Y sabes que llegó la mañana y no sé por qué, como que te da una cosa de que te da ánimo. Y como que tú sigues un poquito enfermo, pero ya no es ese peso de la enfermedad cuando está en la noche. No tengo idea por qué. De hecho, las urgencias generalmente se llenan más en la noche que en la mañana. Si tú vas en la mañana a la urgencia, te van a atender rápidamente, te van a dar un cafecito, El punto está en que, mira, Salmo 6, versículo 6 dice: me he consumido a fuerza de mi gemir. Todas las noches inundo de llanto mi lecho, riego mi cama con mis lágrimas. ¿Por qué será que en las noches es cuando más sentimos el dolor? Y ya no hablo solamente de la enfermedad, es en las noches cuando más nos afecta que nos hayan echado del trabajo. Es en la noche cuando más nos afecta de que estemos mal en nuestro matrimonio, que un hijo se haya ido o haya tomado una mala decisión. Es en la noche donde tus pensamientos comienzan a bombardearte. Ahí es donde están las batallas en nuestra alma, ahí es donde está esa lucha que llevamos día a día. Mira, vamos a la porción de Marcos capítulo 6, versículo 32, que yo sé que varios de ustedes ya leyeron algunos versículos. Y ahí está la pregunta: ¿a dónde se fue Jesús con sus discípulos y qué hicieron? Y ahí aparece, mira, versículo 31 hasta el 44. Dice: Él les dijo: venid vosotros aparte a un lugar desierto y descansad un poco, porque eran muchos los que iban y venían, de manera que ni aún tenían tiempo de comer. Y se fueron solos en una barca a un lugar desierto. ¿Te llamó la atención eso, que se fueron a descansar a un lugar desierto? Y muchas veces la bulla del mundo, muchas veces la aglomeración de actividades y cosas nos supera. Tenemos que ir a un lugar desierto. Pero fíjate lo que Jesús dice: vamos a un lugar desierto y descansad un poco. Versículo 33. Pero muchos los vieron ir, chanfle, y le reconocieron, aún peor. Y muchos fueron allá a pie desde las ciudades y llegaron antes que ellos y se juntaron a él. Y Jesús tomó a sus guardaespaldas y se fue a un hotel. ¿No dice lo mismo en la versión suya? Y salió Jesús y vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos, porque eran como ovejas que no tenían pastor. Y comenzó a enseñarles muchas cosas. Por eso me encanta Jesús. Porque a pesar de que él estaba cansado, él vuelve a tener una gota de ánimo y decir: voy a estar con ustedes. Voy a estar con ustedes. Qué hermoso. Y vio a la gran multitud, y fíjate lo que dice: y tuvo compasión de ellos, porque eran como ovejas que no tenían pastor. Hoy día estamos viviendo en un momento en donde lo que menos deseamos es... A ver, es raro. Bueno, somos raros, ¿o no? Sí. ¿Por qué?
Porque lo que menos deseamos es seguir a una autoridad, pero lo que más anhelamos en nuestras vidas es un líder. ¿O no? Todos que nos hablan, no, que esta autoridad, no, que este no lo hace bien, que el rector, que el presidente, que el diputado, que el alcalde, y todos son malos. Y finalmente, mis papás, terrible. Y todos son malos, todos los que están en autoridad en algún momento, y hace poco, fuera, y ahí los señores carabineros también, fuera con la autoridad. Los señores militares, fuera con la autoridad. Y todo rinde así. Pero fíjate lo difícil, que en el fondo de nuestro corazón lo que más deseamos es un líder. Es seguir a alguien. Y Jesús lo dice ahí. Vio a la multitud como ovejas que no tenían pastor. Y Jesús, conociendo el corazón de ellos y conociendo tu corazón, sabía que ellos tenían necesidad de Él. Y sabe que tú tienes necesidad de Jesús. Tú y yo necesitamos a Jesús. Él no necesita de nosotros, pero tú y yo sí necesitamos de Él. Quizás tú dices, Matías, para mí no es gran cosa, como que ya lo sabía. El punto está que tú sabes que necesitas a Jesús. Pregunta, ¿pasas tiempo con Jesús? Tú sabes que necesitas a Jesús, pero ¿tienes momentos de intimidad con Jesús? ¿Tienes momentos a solas con Jesús? ¿O lo único que llena tu vida son frases de Facebook? Oh, mira lo que dijo Tozer. Oh, mira lo que dijo Paul Washer. Mira lo que dijo, mira. Sí, y piensas en Jesús, pero no estuviste con Jesús. Quizás un versículo, otro versículo, pero no estuviste con Jesús. No hemos estado con Jesús lo suficiente para tener una relación con Jesús. Y eso es lo que el Señor está diciendo aquí, que de una otra manera, cuando ellos están como multitud de ovejas que no tienen pastor, dice, comenzó a enseñarles muchas cosas. ¿Qué es lo que quiere Jesús hacer en nuestras vidas? Enseñarnos. ¿Cuántas veces nos pasa que tú dices, oye, no sé cómo va mi matrimonio, necesito ayuda? Pastor, ayúdeme. Y uno se siente como que tengo que decir una palabra mágica, le cae, ¡pum! Y aparecen los ratoncitos de la Cenicienta y se produce una nueva luna de miel. Nuestras vidas como seres humanos son procesos. Son procesos. No nos olvidemos de eso. Tú para crecer tuviste que alimentarte poco a poco e ir avanzando. No saliste del vientre al kindergarten y al kindergarten a la universidad a los 3 días. No, hubo todo un proceso. Porque en esos procesos hay aprendizaje, hay disfrute, pero ahí es donde está la vida. A veces no nos gustan mucho los procesos. Pero ¿sabes también lo otro interesante que producen los procesos en nosotros? Que cuando vives el proceso y llegas al punto final, disfrutas ese punto final. Es lo mismo que cuando sacaste tu primer trabajo, juntaste tu primer sueldo y tenías un proyecto en mente. Y con tu sueldo pudiste comprar aquello que tenías en mente. Después de un tiempo de trabajo. Los procesos nos ayudan a disfrutar el final donde vamos a llegar. Jesús, ¿qué es lo que quiere hacer en tu vida y en mi vida? Es enseñarme. Versículo 35. Cuando ya era muy avanzada la hora, sus discípulos se acercaron a él diciendo, el lugar es desierto y la hora ya muy avanzada. Despídelos para que vayan a los campos y aldeas de alrededor y compren pan, pues no tienen que comer. Respondiendo él les dijo, dadle vosotros de comer. Ellos le dijeron, que vayamos y compremos pan por 200 denarios y les demos de comer. Él les dijo, ¿cuántos panes tenéis? Id y vedlo. Y al saberlo dijeron, 5 y 2 peces. O sea, ¿cuánto tenían? 5 panes y 2 peces. Y les mandó que hiciesen recostar a todos por grupos sobre la hierba verde. Entre paréntesis, siempre se habla de que Marcos fue el discípulo de Pedro. Y cuando tú te encuentras con estos detalles en el Evangelio de Marcos, mira lo que dice. Mandó a todos que se recostasen en grupos sobre la hierba verde. Los otros evangelios hablan sobre la hierba y en otro dice, se recostaron nomás. Cuando habla de esas cosas es que Pedro estaba ahí. Y cuando Pedro le cuenta a Marco, le cuenta con detalle. Simplemente era un paréntesis para que supieras esos detalles que son importantes del libro de Marcos. Versículo 40. Y se recostaron por grupos de 100 en 100 y de 50 en 50. Chupalla. ¿Te fijaste? La multitud no eran 200 personas. No eran 300 personas.
Se recostaron por grupos de 100 en 100 y de 50 en 50. Entonces tomó los 5 panes y los 2 peces y levantando los ojos al cielo, bendijo y partió los panes y dio a sus discípulos para que los pusiesen delante. Y repartió los 2 peces entre todos. Y comieron todos. A uno le tocó una escama, a otro otra escama, a uno... Eran 2 peces. ¿Para cuántas personas? Versículo 44. Y comieron, y los que comieron eran 5.000 hombres. ¿Cuántos? Mira, pienso un montón de cosas. Oye, ¿dónde estaba el equipo de amplificación? ¿Dónde estaba el equipo de seguridad? ¿Dónde estaba el equipo? Hoy día pensamos tantas cosas antes de... Jesús estaba tratando de descansar. La gente lo siguió y él se puso a enseñar. Parece como esos almuerzos espontáneos, ¿te has fijado? Que son ricos, ¿o no? Cuando tú... Con Ruti. Bueno, cuando tú llegas y preparas un almuerzo, hoy te invito el próximo mes y vas preparando y todo, y 2 días antes, sabes que no voy a poder ir porque nos enfermamos y todo. Pero cuando pasan esos almuerzos en que, oye, ¿qué voy a hacer? No, no sé, todo. Almorzamos, ya, pum. Y salen las conversaciones y la sobremesa y la sandía después de los puertos granados. Bueno, un poco eso es lo que pasa con el Señor. Y eso quiero llevarte a que podamos pensar cosas prácticas para nuestra vida. Y eso es lo que habla de una relación con Jesús. Y aquí quiero que también lo aterricemos a nosotros como iglesia. El Señor también me ha hablado mucho acerca de eso. Tuve la oportunidad de conversar ahí con unas personas, también cristianas, acerca de esto de participar de la iglesia, ser parte de la iglesia. Jesús estaba ahí con sus discípulos. Y cuando estaban los discípulos ahí, Jesús también, aparte de las multitudes, estaba tratando con sus discípulos. ¿Y qué estaba haciendo? Enseñándoles. El maestro estaba discipulando a sus discípulos. Mira, vamos al Evangelio de Juan, capítulo 6, que ahí está la otra versión. Dice el versículo 1. Después de esto Jesús se fue al otro lado del mar de Galilea, el de Tiberias, y le seguía gran multitud porque veía las señales que hacía en los enfermos. Versículo 5. Cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él gran multitud, dijo a Felipe, y aquí hay más detalles, ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Fíjate lo que hace Jesús acá. En Juan nos habla de más detalles. Le pregunta a Felipe, ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Pero esto decía para probarle, porque él sabía lo que había de hacer. Felipe le respondió, 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomase un poco. Uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo, aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos más. ¿Qué es esto para tantos? Fíjate, imagínate el cuadro, está Jesús y le dice a Felipe, oye, ¿cómo alimentamos a esto? ¿Y qué es lo que le responde Felipe? Oye, 200 denarios de pan no bastarían. No recuerdo muy bien el cambio de los 200 denarios de pan, pero quizás hoy día podríamos decir es para comprar 2 kilos de pan. Pero 2 kilos de pan podrías comprar para 5.000 personas, ¿o no? No te alcanza. Pero fíjate, después aparece Andrés, ¿no es cierto? Y le dice, aquí hay un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos. Yo no sé si Andrés, de repente, en esas cosas que uno hace cuando... Porque el ser humano, cuando está en problemas, ¿cómo reacciona? ¿Ah? No, pero antes de caer en el estrés profundo, hace una cosa como de defensa. En buen chileno sí se tira la talla. Hace una broma, se ríe. Cuando te dan una mala noticia, quedas ahí y de repente, ¡pum! Y como de defensa, sí. Y parecen como esas finales norteamericanas, así, y todos terminan riéndose. Pero después ya tu cerebro empieza como ya a procesar. Como que Andrés de repente parece que tirarle la talla. Dice, oye, aquí hay un chiquillo, tiene 5 panes y 2 peces. Porque, ¿qué es lo que dice Jesús? Denle a ustedes
de comer. ¿A quién le deja la responsabilidad el Señor? Y mira, versículo 10. Entonces Jesús le dijo, haced recostar la gente, y había mucha hierba en aquel lugar, y se recostaron como en número de 5.000 varones. Y tomó Jesús aquellos panes, y habiendo dado gracias, los repartió entre los discípulos, y los discípulos entre los que estaban recostados. Asimismo los peces, cuanto querían. Y cuando se hubieron saciado, dijo a sus discípulos, recoged los pedazos que sobraron, para que no se pierda nada. ¿Y cuánto recogieron? 12 cestas, 12 canastas de pedazos que de los 5 panes de cebada sobraron a los que habían comido. Aquellos hombres entonces, viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron, este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Este es el Hijo de Dios, quien quería revelar Marcos. Y ahí se produce el milagro, 5 panes y 2 peces. Pero quiero que lo llevemos ahora a nuestra vida práctica. Yo creo que el milagro para ti no es algo nuevo. Habías escuchado esta historia, ¿no es cierto? ¿Alguien no la había escuchado nunca en su vida, así como completamente nueva? De hecho, popularmente se ocupa mucho también los 5 panes y los 2 peces. Pero quiero que vayamos a tomar ahora una medida práctica para nuestras vidas. Jesús lo que hace acá es de una otra manera infundir una calma contagiosa y quiere que tú y yo también vivamos en esa calma contagiosa. ¿Por qué? Porque el mundo vive en un estrés contagioso. ¿Quiénes te estresan? Bueno, aparte de tu jefe, algunos no sé por qué les estresa a su suegra. Cuando llega, mi amor, mi mamá va a ir con nosotros en el verano. Y no sé por qué se estresan, pero algunos les estresan sus hijos. ¿Sí? ¿Cuándo van a comenzar las clases de nuevo? Porque ya no saben qué más hacer. Mamá, papá, o todo el rato pegado, pero pucha, es como... oh. Entonces, oye, seamos sinceros, ¿nos estresan la mayoría de las cosas o no? Pero Jesús, en medio de esa multitud y viendo que todos estaban ahí sin comer y que ya no podían regresar, porque esa es la situación, ¿qué es lo que hace? Dice, oye, denle ustedes de comer. Eso sí que es un estrés. Pero te ha tocado de repente enfrentar situaciones cuando te dicen a ti, te toca a ti. ¿Y qué hago acá? Y uno hace lo mismo que Andrés, tira la talla, ¿no es cierto? Hace una broma, se ríe un poco y después, ya, asumamos, no sé cómo se hace, pero bueno, algo vamos a inventar. Pero Jesús estaba en calma. Él sabía lo que iba a venir, sí. Pero de una otra manera, lo que Jesús está haciendo es algo maravilloso, porque le está enseñando tanto a la multitud como a sus discípulos a tener calma. Leía la historia de un hombre que se llamaba Vasily Arkhipov. Era un marino ruso en 1962 y me llamó mucho la atención, yo no tenía idea. Y dice que varios submarinos rusos se vinieron entre las costas de Miami y La Habana en 1962 y tenían cargamento nuclear para atacar a Estados Unidos. Ahora, nadie había sabido nada y estaban, obviamente, como submarinos, ocultos. No sé si han visto una carrera submarino, es sumamente emocionante. La cosa es que estaban ahí, ¿no es cierto?, los submarinos en las costas del Caribe, y en medio de toda la planificación que ellos tenían, había algo que no habían considerado. Y que los submarinos rusos estaban diseñados para las aguas frías del norte de Rusia. Pero ahí las aguas cálidas del Caribe comenzaron a elevar la temperatura y estaban ahí los marinos abajo. Y dentro de los submarinos hacía un calor sofocante. ¿Podían salir? No, porque los iban a descubrir. Así que comenzó a calentarse los ánimos, literalmente, y empezaron a luchar unos con otros de que ya, tiremos los misiles y vámonos. Tiremos el cargamento nuclear y vámonos. Pero es que tenemos que mantener el plan porque este es el plan, este es el diseño. Bueno, uno de los capitanes ya completamente enojado y todo, empezó a dar órdenes y este hombre, Vasily Arkhipov, se acercó al capitán y le pidió tener una pequeña conversación con él. Hablaron un par de minutos, salieron y la orden siguiente fue salir a superficie. Salieron a superficie y por fin pudieron respirar.
los marinos estando abajo con 40 y tantos grados dentro de las cabinas de los submarinos. Bueno, ¿qué pasó cuando salieron a la superficie? Los norteamericanos los vieron, los rodearon, temas políticos, diplomáticos, etcétera, y finalmente volvieron a Rusia. Y todo el plan quedó hasta ahí. Todo esto no se supo hasta el año 2002. Y ahí se reveló toda esta historia y ahí se reveló todo lo que había pasado. Y este hombre había sido clave en todo este conflicto. ¿Y por qué este hombre? Porque este hombre, ¿qué es lo que hizo en medio del conflicto? Actuó con calma. Calma. ¿Qué lo motivó a él? No tengo idea, no lo sé. Pero lo que quiero mostrarte es que tú tienes una motivación maravillosa para ser alguien que contagie calma a los otros. Y acompáñame a Filipenses capítulo 4. Porque la mayoría de nosotros, cuando estamos en medio de la aflicción, en medio del dolor, en medio de la enfermedad y la dificultad, ¿qué es lo que sucede? Decimos, Dios se olvidó de mí. ¿Lo has dicho alguna vez o no? Dios, te olvidaste de mí. O Dios, me abandonaste. Dios, estás más ocupado con otras cosas que conmigo. Ok, te entiendo, pero uno sigue en su dolor. Ahora, ten cuidado. Porque cada vez que tienes ese pensamiento de que Dios se olvidó de ti, es como que vas caminando entre muchos edificios, ahí en el centro de Santiago, y empiezas a gritar, Dios se olvidó de mí, Dios se olvidó de mí. Y en medio de eso, el eco en los edificios comienza a hacerse más grande y aumentar la sensación de que Dios se olvidó de ti. Aunque mucha gente se va a dar vuelta y te va a mirar con cara de que, ¿qué te pasa? ¿Por qué estás gritando eso? La sensación que tú vas a tener es que por las miradas extrañas y por el ruido de tu grito vas a tener la sensación de que Dios se olvidó de ti. Pero mira lo que dice Filipenses 4. Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. Por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Max Lucado escribe, el aislamiento crea un ciclo de miedo descendente. En lugar de esto, elige ser la persona que se aferra a la presencia de Dios con ambas manos. Porque muchas veces cuando estamos en dificultades, cuando estamos afanados, cuando estamos estresados, ¿qué es lo que hacemos? Nos alejamos más de Dios. Tomamos las cosas por nuestra mano. ¿Qué es lo que dice acá? Trata de aferrarte en ese momento más de Dios. Porque, ¿qué es lo que dice el versículo 6? Por nada estéis afanosos. ¿Por qué cosa puedes estar afanado? Por nada. Por nada. Por nada. El afán resulta que es una situación que te quita energía hoy día de la energía que deberías ocupar mañana. El afán quita la energía hoy día de la energía que deberías ocupar mañana. Y por eso cuando llega el día de mañana estás tan agotado. Y pasan los días y sigue cada vez más agotado. Y te has encontrado con la frase típica, oye, ¿qué te pasa? No, estoy cansado. Y andan todos cansados. ¿Por qué? Porque andamos afanados. ¿Qué es lo que dice la palabra? Por nada estéis afanosos. Y con eso quiero decirte, ¿por qué no puedes estar afanoso? Porque Dios está con nosotros. Hebreos 13:5 dice, sean vuestras conductas sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora, porque Él dijo, no te desampararé ni te dejaré. Ahí está la promesa de Dios para tu vida. No te desampararé ni te dejaré. ¿Dios se ha olvidado de ti? ¿Dios te ha dejado? No. Y estoy hablando a los creyentes, hermanos. Esto es para aquellos que hemos nacido de nuevo. Dios no te ha dejado ni te ha desamparado. Él está contigo. Y no sé si te fijaste en el Filipenses 4. Pasamos una frase cortita y yo sé que quizás para ti no tuvo mucho sentido. Mira, Filipenses 4:5. Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. ¿Y qué es lo que dice a continuación? El Señor está cerca. Muchas veces cuando yo había leído ese versículo, ¿sabes lo que pensaba? Pablo está diciendo, oye, regocijaos con el Señor. Eso habla en Filipenses 4. No estés afanoso, el Señor va a volver pronto. Ya, pero no estemos afanados. Pablo no está diciendo que el Señor va a volver pronto.
¿Qué es lo que está diciendo Pablo? El Señor está cerca. El Señor está aquí. Por eso hemos orado, por eso nos reunimos, por eso nos congregamos y compartimos, porque el Señor está cerca. Cuando el Señor quiere enseñarnos, quiere decirnos, yo estoy contigo en todo momento. ¿Con quién estaban los discípulos cuando estaban con la multitud de los 5.000? Con Jesús. Pero fíjate lo que hacen los discípulos. Mira, Marcos capítulo 6, versículo 35. Cuando ya era muy avanzada la hora, sus discípulos se acercaron a él diciendo, el lugar es desierto y la hora ya avanzada, despídelos para que se vayan a los campos. ¿Te fijas cómo los discípulos se acercaron? Hay una palabrita que falta ahí. ¿Sabes cuál es? Maestro. Pero ellos no se acercaron como discípulos. ¿Cómo se acercaron? Como jefes, dando instrucciones. ¿Qué es lo que dicen? El lugar es desierto, la hora ya avanzada, despídelos para que se vayan. Señor, haz esto. Qué raro. Señor, no. Señor, haz esto. Cuando el Señor es Señor, Él es el que ordena, no yo. Cuando el maestro es maestro, Él es el que enseña, no el discípulo. Los discípulos olvidaron que eran discípulos y se acercaron a Él como jefes o maestros. ¿Te ha pasado eso con Dios? Que te acercas a Dios y dices, Dios, no, parece que te equivocaste. Dios, no era por ahí. Pero si le estás diciendo eso a Dios, entonces dejó de ser Dios. ¿O no? Porque Dios está en control. Y Dios está cerca. ¿Quién estaba al lado de los discípulos? Jesús. Y los discípulos podrían haberse empezado a codear y, oye, calma, miren quién está ahí. Veamos qué va a hacer el Señor. Señor, ¿cuál es tu plan? ¿Pero qué? Oh, Señor, es tarde, lugares desiertos, despídelo. Este es el plan de acción. No culpo a los discípulos porque muchas veces tú y yo actuamos así, ¿o no? Hermanos, tengamos esa calma contagiosa y ten en cuenta que Dios no te ha abandonado y Dios no te va a abandonar. ¿Y a qué voy con eso? Jesús les estaba enseñando cosas muy fundamentales a los discípulos. Y eso es lo que sucede en la vida de la iglesia. La iglesia son relaciones. Yo me relaciono con otro personalmente. Me relaciono con otra persona personalmente. Me relaciono con Dios personalmente. La iglesia no es un negocio. Y a veces tenemos la mentalidad de negocio. Voy a la iglesia el día domingo y compro algo que me satisface en mi alma y en mi espíritu. Y después pago con mi ofrenda. Bien, pastor, lo hizo bien, así que aquí está una buena ofrenda. Y me voy a la casa y vivo y vuelvo el próximo domingo y tengo esa... Hermanos, eso no es iglesia. La iglesia es relaciones. Y con eso quiero decirte también algo. Me duele cuando hay hermanos que no vienen a la iglesia porque no quieren. Yo sé que algunos no pueden, pero algunos no quieren. Y se dan vueltas y ponen excusas y excusas y excusas que son baratas. Y que cuando llegues al tribunal de Cristo vas a llegar y decir, señores, que te acuerdas que... Y van a pasar todas tus excusas, se van a hacer quemadas por fuego y no va a servir de nada. Porque tú no vienes a la iglesia solamente para recibir. Tú vienes a entregar algo de tu vida porque es una relación de unos con otros. Muchas veces que no has venido a la iglesia porque no has querido, o no has estado en comunión con los hermanos porque no has querido, tú has perdido de ser usado por Dios para bendecir a otra persona. Y quiero que le tomes el peso del dolor que eso significa. Una vez un amigo me dijo, yo no sé cómo puedes estar todos los domingos y todo. Y yo entendía la intención de su corazón y me dijo, oye, pero y todo ahí, y todo el tiempo como en la iglesia. Pero es que, ¿sabes qué? Disfruto ver a los hermanos. Disfruto, de repente me dicen, oye, ¿y cómo es el pastorado? Y yo puedo decir, me encanta. Las ovejas son excelentes. No, hay hermanos que son complicados, hay hermanos que son agradables, hay hermanos que tienen problemas difíciles, hay hermanos que tienen situaciones que uno no sabe cómo enfrentar. Eso pasa. Pero si Jesús nos ama, yo también amo a mis hermanos.
Y me duele cuando de repente no puedo ser usado por Dios para bendecir a mi hermano. Y espero que a ti también te duela cuando pierdas la comunión con tus hermanos y tú no seas usado para bendecir a otro. Quizás nunca lo sabrás, solamente en la eternidad. Cuando el Señor te abrace con mucha ternura, retroceda la película de tu vida. En ese momento tú no estuviste y yo quería hacer esto, pero tú no estuviste, usé a otro hermano. Y como dice en Apocalipsis, no dejes que otro tome la corona que el Señor tenía preparada para ti. Pero muchas coronas has perdido. No sigas perdiendo más. Muchas coronas he perdido yo. No sigas perdiendo más. Hermanos, son relaciones. Y eso es lo que nos está enseñando el Señor. Y por eso Jesús, cuando nos dice, por nada estéis afanosos, nos está diciendo, ¿por qué? Porque el Señor está cerca. El Señor está contigo. Aquellos que hemos nacido de nuevo y que hemos creído en la muerte del Señor por nuestros pecados, que Él fue sepultado y resucitó al tercer día, el Evangelio puro del Señor nos cambió y su gracia nos hizo aceptos delante del Padre. ¿Qué es lo que dice el Señor? Estoy con vosotros todos los días hasta el fin. Dile a la persona que está a tu lado, el Señor está contigo. Y aquí quiero ser claro. Si alguien acá no es hijo de Dios, si alguien acá no sabe qué va a pasar después de la muerte, perdón por decirlo, pero quiero ser claro también con la verdad de la palabra. El Señor no está contigo. Yo no conozco los corazones de todos acá, el Señor sí. Pero si tú no sabes lo que va a pasar con tu vida después de la muerte, si no tienes seguridad eterna, el Señor no está contigo. Pero el Señor quiere estar contigo. Y lo que quiere decirte esta mañana es que Él quiere salvar tu alma, salvar tu vida, y que tú llegues a ser su hijo o su hija. Lo quiero decir porque no quiero que, oye, el Señor está conmigo, y el Señor está con aquellos que hemos nacido de nuevo. Así que, hermanos, muchas veces olvidamos quién está con nosotros. Y mira lo que sucede ahí, ¿no es cierto?, en el versículo que dice, el versículo 36, despídelos para que se vaya. Pero el versículo 37, fíjate lo que dice. Respondiendo, Jesús les dijo, dadle vosotros de comer. O sea, los discípulos le ordenaron y dijeron, Señor, haz esto y haz esto otro. Perdón, no le dijeron Señor. Le dijeron, oye, haz esto y esto otro. ¿Y cuál fue la respuesta del Señor? Y me encanta la ternura de Cristo. Porque, ¿qué se creen ustedes? La pará. No, sino que, ¿qué es lo que fue? Dijo, denle a ustedes de comer. Fue como un jaque mate. Así, una movida, jaque mate. Y yo creo que los discípulos se miraron y... ¿Y qué es lo que dice el versículo 37? Respondiendo, Él les dijo, dale de comer. Ellos le dijeron, que vayamos y compremos pan por 200 denarios y les demos de comer. Señor. Hey, please. Pero el 38 dice, Él les dijo, ¿cuántos panes tenéis? Y ellos fueron, 5 y 2. ¿A qué quiero llegar con esto? Leímos en Filipenses, por nada estés afanoso. ¿Por qué? Porque el Señor está cerca. El Señor está con nosotros. Jesús estaba en medio del milagro con los discípulos. Y Él les dijo, hey, tranquilo muchachos, denle ustedes de comer. Pero Señor, ¿cómo? ¿Cuánto tienes? Aplícalo ahora en tu vida. Estás pasando por un momento de dolor, por un momento de dificultad, por un momento de conflicto, un momento de caos. Y el Señor te dice, hazlo tú. Y uno dice, Señor, es que no puedo. Y ahí la respuesta del Señor es, ¿cuánto tienes? Porque el Señor cuando te lleva a hacer algo, Él también te equipa y te capacita. ¿Cuánto tienes? Los discípulos tenían 5 panes y 2 peces. ¿Cuánto tienes tú? ¿Cuánto tienes en tu vida? Eso que tienes, el Señor lo va a usar para su gloria. Eso que el Señor te ha dado, el Señor lo va a usar para su gloria. Ahora, atrévete a ir con Jesús y a vivir una relación con Jesús. Y deja de vivir esa religiosidad de que sí, un poquito allá, un poquito allá. Entra a esa intimidad con el Señor. Entra a esa relación profunda con Cristo para que Él vaya cambiando tu vida y se vaya glorificando en ti.
Y así como te está enseñando a ti, Él quiere enseñarle a la multitud que está a tu alrededor. Los 5.000 fueron beneficiados, pero los que más aprendieron, ¿quiénes fueron? Los discípulos. Quizás muchas cosas que van a pasar en tu vida, otros van a recibir lindas bendiciones, pero el que más va a crecer, eres tú. Eres tú. Atrévete a seguir a Jesús. Atrévete a seguir a Jesús. Confía plenamente en Él. ¿Por qué? Porque Dios está cerca. El Señor está cerca. ¿Está cerca en medio del milagro? Sí. ¿Está cerca en medio de la dificultad? Sí. Y por último, está cerca tuyo en medio de la tentación. Así que cuando estés luchando con el pecado, que el Espíritu Santo te muestre que el Señor está cerca, para que no caigas en esa tentación que finalmente te va a llevar al estrés y a afanarte y en tu vida estar completamente desilusionado y desenfocado. Y decir, ¿y qué va a hacer de mí? ¿Y qué va a pasar? Y preocuparte de sobremanera. No, por nada estéis afanosos. ¿Por qué cosa te puedes afanar? Por nada. Por nada. Y ahí están los papás abrazándose y dicen, ¿cómo vamos a pagar la universidad? Y la guaguita en la cuna. Oye, me gustó mucho una aplicación que hace Max Lucado y que a nosotros muchas veces nos cuesta entenderla. Es que muchas veces tú ocupas energía del día de hoy que deberías ocupar el día de mañana. Pero ¿a qué va con esto? Es que tú empiezas a hacerte preguntas de cosas que no son. Y en esas preguntas de cosas que no son, comienzas a angustiarte más. ¿Y sabes cuál es el punto? Es que pareciera que fuera un gran río del ¿qué tal si? Y está el gran río ahí. Y tú estás ahí en la ribera y miras ese caudal del río. Imagínense, no como Amazonas o, iba a decir Biobío, Amazonas, grande, con pirañas. De repente una boa pasa ahí. Y ahí está. Y tú miras al otro lado de la ribera y miras un montón de cosas y dices, si tan solo yo estuviera ahí, si tan solo yo estuviera ahí, si tan solo, y estás con el si tan solo, y estás ahí, y estás ahí. Y lo único que haces es afanarte pensando que si tan solo yo cruzara al otro lado, si yo tan solo llegara a la universidad y tuviera el título, sería. Si yo tan solo hiciera esto y esto otro, sería. Si yo tan solo me casara o tuviera este auto o esta casa, y ahí hay muchas cosas que estás, si tan solo yo, y ahí estás. Deja que el Señor, que está cerca, te abrace y te dé la vuelta y dejes de mirar ese río del si tan solo y comiences a mirar el valle de ahora ya. Y el valle de ahora ya es lo que ya tienes. De lo que ya tienes. Lo que el Señor te ha dado. ¿Por qué digo esto? Porque me impactó mucho la historia de un hombre llamado Terry, que siempre tenía una sonrisa en su rostro. Mayor, cerca de los 80 años. Y el pastor se acercó a él y siempre se juntaban de vez en cuando y un día no aguantó y dijo, ¿sabes qué? Siempre te veo sonriente. Y me hago la pregunta, porque yo sé por lo que ustedes están pasando. ¿Qué pasaba? Su esposa sufría de Parkinson hace varios años. Y el Parkinson se va acrecentando a medida que pasa el tiempo. Y él decía, ¿por qué tú siempre estás con una sonrisa si tú deberías estar cada vez más con una tristeza en tu corazón? Y él dijo, porque el Señor está con nosotros. Y Él está en control. Y el secreto es que cada mañana nosotros damos gracias a Dios. Y me siento con mi esposa a desayunar y lo primero que hacemos es dar gracias a Dios. Ese es el valle del ahora ya. Cuando te das vuelta y dejas el si tan solo y te das vuelta al valle del ahora ya, vas a empezar a ver un montón de bendiciones que el Señor ya te las dio. 5 panes y 2 peces. Y tu tendencia va a ser 5 panes y 2 peces. Con eso el Señor hizo un milagro. Con lo que el Señor ahora ya te ha dado, va a ser un milagro. Y Terry le dijo, damos gracias. Y después de dar gracias,
Le pregunto a mi señora, ¿cantemos un himno o un coro? Y él dice ya. Y él siempre le dice todas las mañanas, elige tú. ¿Y sabe cuál es el coro que su esposa elige? La mujer con Parkinson le dice, cantemos bendiciones, ¿cuántas tienes ya? Bendiciones, Dios te manda más. Bendiciones. Él te sorprenderá cuando veas lo que Dios por ti hará. ¿Has hecho una lista de cuántas bendiciones tienes? No. Si quieres, llega a casa y después en la sobremesa comienza a hacer una lista de bendiciones que ya tienes. Y te vas a sorprender. Y vas a empezar a agradecer. Y vas a empezar a decir, Dios, gracias. Y vas a dejar de estar afanado, porque vas a ver lo que tienes ya. Y vas a olvidarte del si tan solo. Los discípulos estaban, si tan solo tuviéramos tanta plata para comprar pan. No, ¿qué tienes ahora ya? Eso es lo que el Señor va a usar y se va a glorificar y va a hacer un milagro en tu vida, como lo hizo con los discípulos. Y lo ha hecho durante 2000 años de iglesia. Y Él no va a dejar de hacer milagros, porque Dios es un Dios de milagros. Y Él sigue haciendo milagros hoy en día. ¿Te atreves a vivir en los milagros del Señor? El Señor está cerca. Padre eterno, te alabamos. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias porque tú estás cerca, tú estás con nosotros, Señor. No te has ido. Y tú dijiste, no los desampararé, no los dejaré. Y si me voy, dejaré al Espíritu Santo. Y no está al lado nuestro, está en nosotros. Oh Espíritu Santo, tú duermes con nosotros. Tú sueñas con nosotros. Tú te dueles con nosotros. Oh Señor, gracias. Ayúdanos a levantarnos y dejar de mirar si tan solo. Dejar de envidiar. Siempre miramos a los demás, a los vecinos, a los hermanos, a los familiares. Ellos han logrado cosas, pero yo no. Eso es mentira, Señor. Ayúdanos a sacar esas mentiras que muchas veces tenemos delante de los ojos y que Satanás nos susurra. Pobrecito de ti, no has logrado nada. Y ayúdanos a ser agradecidos con lo que ya tenemos. Porque hay un valle inmenso de lo que ya tenemos. Oh Señor, bendiciones, ¿cuántas tenemos ya? Bendiciones, Dios, tú nos mandas más. Bendiciones, tú nos vas a sorprender con bendiciones, Señor. Cuando veamos lo que Dios, tú vas a hacer por nosotros. Ayúdanos a descansar en ti, a dejar de afanarnos. Y como tú nos enseñas, a no afanarnos por nada. Por nada. Señor, es difícil, tenemos esa lucha diaria, pero no queremos vivir una vida de afán. Porque tú estás cerca y vas a hacer ese milagro en nuestras vidas. Y no es solamente un milagro de material, de dinero. Es un milagro en donde tú te vas a glorificar en nosotros y nos vayas a llevar a crecer y a ser más como Jesús. Un milagro en donde tú nos vas a sorprender y nos vas a llevar a vivir una relación más íntima contigo. Así como los milagros que tú hiciste con los discípulos los llevaron a ellos a crecer. Nosotros también queremos crecer. Y queremos estar cerquita tuyo, Señor. Señor, bendigo a mis hermanos y te pido por cada uno que está luchando, Señor, con el afán. Que estamos luchando, Señor, con nuestro afán. Ayúdanos a dejar de mirar el sí tan solo y que miremos lo que sí tenemos, lo que sí es real en nuestras vidas. Y con eso tú vas a hacer algo grandioso. Ayúdanos, Señor. Y quiero pedirte por último que si hay alguien acá que no tiene a Cristo en su vida, que si hay alguien acá que su alma está vacía, que sabe que no tiene esperanza después de la muerte, que sabe que ha pecado delante tuyo. Señor, que tu Espíritu Santo hable a su corazón y que sepa esa persona, ese hombre, esa mujer, esa señorita, ese joven, que sepa que solamente en Jesús hay perdón de pecados. Y que tú te reveles a su vida y que con tu gracia le muestres que solamente en Jesús hay salvación. Y que esa persona pueda decir, Señor, necesito que me salves. Necesito que me salves. Toma mi vida y hazla de nuevo. Transfórmame por el poder de tu amor. Oh, te bendecimos, Señor. Gracias por lo que estás haciendo y por lo que vas a hacer. En el precioso, bendito nombre que sobre todo nombre. En el nombre de Jesús. Amén.